¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre filtros. Y os preguntaréis, ¿qué tipo de filtros? ¿Los presets que utilizamos para editar nuestras fotos en Photoshop? ¿Los presets que utilizamos para corregir el color en DaVinci? Pues no, en este caso vamos a estar hablando sobre filtros físicos, ¿vale? Vamos a estar hablando sobre los mejores filtros, los que necesitamos 100%, tanto para hacer fotografías como para hacer vídeo a nivel profesional. Así que nada, dentro intro y vamos para allá. Bueno, lo primero sobre lo que vamos a hablar es sobre los filtros UV, ¿vale? Que hace referencia a ultravioleta, ¿vale? Para lo único que lo utilizamos a día de hoy en la era digital es para pues proteger nuestra lente de la parte más alejada del sensor, del objetivo, ¿vale? Para que no sufra daño si pues, nos saltan piedras, barro o si llueve o hay polvo en el ambiente, y no queremos obviamente que nuestra lente se dañe. Realmente es para lo único que lo utilizamos, y si veis yo os acerco el filtro, os lo pongo delante y no cambia nada, ¿vale? Realmente no cambia nada en la fotografía, realmente solo lo utilizamos para, pues eso, proteger nuestra lente, porque no queremos tener que pagar un dinero X cuando ocurra lo que puede ocurrir, que es que nos salte una piedra si estamos haciendo, por ejemplo, yo en mi caso hacía antes muchas fotos de motocross. Si salta una piedra hacia la parte de lente y nos golpea, va a romper o va a rayar el vidrio de nuestra lente, y no queremos tener que llevarlo al servicio técnico porque nos van a cobrar una leña por reparar nuestro objetivo. Así que con lo cual, un filtro que cuesta aproximadamente 20 euros, 30 euros, según el diámetro de nuestro objetivo, y cada uno de nuestros objetivos necesita tener uno, recordemos, ¿vale? En este caso sí necesitamos tener uno para cada uno de nuestros objetivos, va a valer X, ¿vale? Va a valer más cuanto más diámetro tenga, va a valer menos cuanto menos diámetro tenga. Así que listo, esto es imprescindible y tiene que haber uno por cada lente que tengamos. Lo siguiente sobre lo que vamos a hablar es sobre los filtros polarizadores, ¿vale? En este caso yo tengo un filtro polarizador circular, que lo que hace es simplemente cortar los reflejos de ciertas superficies. ¿Vale? ¿Esto para qué se utiliza? Bueno, pues tanto en foto como para cine. Si queremos, por ejemplo, hacer una foto a través del parabrisas de un coche, si bueno, pues realmente no tenemos este filtro, lo que vamos a ver es, según cómo incida el sol sobre el parabrisas, lo que tendremos será una imagen pues en la que se va a ver el reflejo, y lo de dentro del coche no se va a ver o no se va a distinguir con toda la nitidez o claridad que se debería. Con lo cual nosotros en este momento aplicamos nuestro filtro, le ponemos sobre la rosca de nuestro objetivo, y lo que hacemos es girar el filtro, ¿vale? Para conseguir el polarizado correcto. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues todos los filtros polarizadores tienen una especie de patrón a rayas horizontales, ¿vale? Que según lo giremos conseguiremos que nos polarice una superficie u otra de nuestra imagen. Así que realmente es súper útil, porque si vamos a hacer tanto fotos como vídeo en situaciones en las que tenemos cristales, por ejemplo, me pongo en situación, ¿no? Tenemos una sesión en la que tenemos que hacer unas fotos a un escaparate de una tienda, ¿vale? O tenemos que grabar lo que hay fuera del escaparate y dentro del escaparate, ¿vale? Y sin filtro polarizador deberíamos pensar en la hora del día exacta a la que el sol no incide y no nos va a generar reflejos, porque si no veríamos todo lo que hay por fuera del cristal, y no estaría bien, no estaríamos interesados en que eso ocurriese. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, pues pondríamos nuestro filtro polarizador, lo moveríamos para polarizar justo sobre el vidrio que nos está reflejando todo lo de fuera, y lo moveríamos, y conseguiríamos tener tanto la parte de fuera como la parte de dentro del local a vista y sin ningún tipo de reflejos, con lo cual esto es súper relevante a la hora de trabajar. Sí que es verdad que yo no lo recomiendo llevarlo puesto todo el rato, porque si vamos a hacer fotos o vídeos a personas, realmente no es un filtro que nos vaya a aportar nada, sino restar, ¿vale? Porque daría un look distinto, saturaría un poco más los azules del cielo y poco más, con lo cual daría unos tonos en la piel un poco extraños. Entonces,
no querríamos utilizarlo el 100% de las veces, es decir, es un filtro que elegiríamos nosotros el momento adecuado en el cual utilizar, ¿vale? Lo siguiente sobre lo que vamos a hablar son los filtros ND, filtros de densidad neutra, que después de las siglas ND vienen con un numerito que nos va a hacer referencia al número de pasos de luz que nos va a restar. Si veis a través del circulito, veis que todo lo que hay detrás del circulito se ve mucho más oscuro. Os lo acerco un poquito, ¿vale? Como podéis observar, tengo la luz correcta, me está restando luz, ¿vale? ¿Por qué es esto importante? Bueno, tanto en fotografía como en vídeo, si tenemos en mente hacer ciertas fotos, es decir, por ejemplo, en mi caso, la foto que podéis estar viendo detrás de mí en el monitor es una foto de una cascada, está tirada pues aproximadamente a las 11 del mediodía y queremos conseguir ese efecto seda. ¿Cómo se consigue ese efecto seda? Bueno, pues la velocidad de obturación, según la rapidez con la que baje el agua, tendrá que ser más o menos, pero normalmente está entre el 1 partido de 10 y el 1 partido de 30, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos que nuestra foto salga bien de luz, teniendo en cuenta que estamos a las 11 del mediodía, el sol está radiando y tenemos que tener una velocidad baja? ¿Que eso qué va a decir? Pues que va a entrar mucha más luz en nuestro sensor. Podemos compensar con dos parámetros, tanto el diafragma como el ISO. Vale, yo en este caso tengo el ISO puesto en 50, que es el ISO más bajo de mi cámara, pero aún así estaría recogiendo mucha más luz de la que debería para que la toma estuviese bien expuesta. ¿Qué hago? ¿Realmente nos interesa cerrar diafragma? Bueno, pues si queremos tirar una foto a f22, pues ok, pero realmente yo cuando estoy haciendo fotos, pues en este caso de una cascada, quiero tirar a un f2, f2,4 porque quiero mantener el foco de atención en mi sujeto, ¿vale? Que en esta foto tenemos pues un sujeto principal que está tirado, que es el que queremos que esté nítido y el resto de la cascada pues un poquito más fuera de foco, con lo cual no podemos compensar. ¿Cómo compensamos? Bueno, pues con estos filtros. Realmente lo que haríamos sería añadirle estos filtros, ¿vale? Y estaríamos restando esos pasitos de luz. Yo en mi caso tengo dos filtros de este estilo, ¿vale? Que son fijos, ¿vale? Son ND y en este caso tengo un ND4 y un ND8, ¿vale? Si os los pongo en cámara, ¿vale? Que los estoy desenroscando, si os pongo un ND4, ¿vale? Resta esta cantidad de luz, pero si os pongo un ND8 nos resta mucha más luz. Ahora, sí podemos estaquearlos, es decir, podemos unirlos, ¿vale? Yo los acabo de enroscar y mirad lo que baja en total. ¿Veis? Ahora estoy totalmente oscuro y ahora estoy correctamente iluminado, ¿vale? Esto es súper importante para este tipo de fotos o fotos al atardecer que queramos hacer con objetos movidos, ¿vale? ¿Por qué es tan importante en vídeo? Bueno, pues en vídeo tenemos la regla de los 180 grados, ¿vale? Para todos los que no la conozcáis, es una regla que nos, por así decirlo, obliga a grabar al doble de velocidad de los FPS a los que estamos disparando, ¿vale? En resumidas cuentas, yo estoy disparando ahora mismo, estoy haciendo el vídeo en 4K a 25 FPS, con lo cual mi velocidad de obturación tendrá que ser 1 partido de 50, es decir, el doble de los FPS que tenga. Si estuviera disparando en 4K a 100, tendría que tener una velocidad de obturación de 200, ¿vale? Entonces, esa es la regla de los 180 grados. ¿Y qué ocurriría si bajamos la velocidad de obturación? Bueno, pues veríamos, en el caso de si bajamos la velocidad, veríamos blur, veríamos una imagen muy distorsionada y una imagen, pues eso, como por así decirlo, poco fluida. Y si subimos la velocidad mucho, lo que estaríamos viendo sería una imagen demasiado digitalizada, por así decirlo, ¿vale? En este caso no queremos eso, queremos cumplir siempre que se pueda la regla de los 180 grados y estar contentos con nuestro footage porque va a estar pues fluido, que es más o menos a lo que ve el ojo humano, ¿no? Seguimos dentro de los filtros de densidad neutra y en este caso yo hace poco adquirí un ND variable, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, pues tenemos una pequeña ruletita que nosotros realmente lo que hacemos es enroscar nuestro filtro a nuestro objetivo como los otros, como los fijos, ¿vale? Pero tenemos la posibilidad de variar el número de pasos que nos va a restar en nuestra toma, ¿vale? ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, pues os lo acerco para que lo veáis, ¿vale? Ahí me veis más o menos bien, ¿vale? Pero estaríamos restando luz. Si yo voy girando la ruletita, ¿vale? ¿Veis cómo me oscurezco o cómo me aclaro, ¿vale? Me entra cada vez más o menos luz, ¿vale?
¿Esto por qué se utiliza? Bueno, pues porque es mucho más sencillo controlar esos pasos extra de luz. Y en este caso yo tengo un filtro de KIF, de la marca KIF, y lo tengo de 67 milímetros. ¿Por qué 67? Bueno, pues realmente los objetivos en los que lo voy a utilizar son los que van en el gimbal, por eso he decidido tener un objetivo, o sea, un filtro de 67 milímetros, porque en el gimbal solo utilizo la 7.4 con el 24 1.4 o con el 85, y en este caso pues quiero tener facilidad a la hora de cambiar entre pasos de luz, ¿vale? Entonces yo monto este filtro dentro de, o sea, en frente de mi objetivo, y lo que hago es poner la velocidad de obturación a lo que tiene que ir fijo, el ISO a lo que tiene que ir más o menos fijo, y el diafragma que quiero fijo, ¿vale? Entonces yo, para regular la luz que entra en mi toma, lo único que haría sería, pues como habéis visto, mover pues la ruletita y elegir pues realmente cuánta luz quiero que me reste, ¿vale? Para que mi toma esté bien iluminada, ¿vale? Cosas que hay que tener en cuenta para comprar este filtro, bueno, pues son más caros. Son mucho más caros porque, bueno, pues tienen una tecnología que permite, pues esto, que los cristales se vayan apilando, o sea, es una cantidad de cristales extra que se van apilando o se van separando, ¿vale? Que permite la entrada de más o menos luz, ¿vale? Si pillamos un filtro de este estilo muy barato, que los hay, vamos a tener un problema en el cual vamos a estar viendo todo el rato como una especie de X de patrón enfrente de nuestro lente cada vez que cambiemos pues de NDs, ¿vale? No tendría una fluidez a la hora de, pues por así decirlo, cambiar de luz. Hay planos en los que, hay momentos en los que estamos grabando, ¿no? Y de repente pues estamos en exterior y queremos tener un ND 400 y vamos a pasar a un interior que no está tan iluminado y queremos pasar a un ND2. ¿Vale? En este caso podríamos hacerlo de una manera fluida sin ver ese banding, ¿no? Esas X dentro del este. Si pillamos uno malo, pues tendríamos el problema de que cada vez que pasemos de eso veríamos una X, ¿vale? ¿Por qué son importantes? Bueno, pues realmente las cámaras profesionales ya vienen con filtros ND dentro, y estos no se ponen delante del lente, sino que se ponen entre el sensor y el objetivo, ¿vale? Esto es ultra relevante para poder disparar a velocidades y a diafragmas bajos cuando tenemos una entrada de luz súper elevada, ¿vale? Así que yo recomiendo, si vamos a disparar de manera híbrida, tanto foto como vídeo, que os compréis, en mi caso yo, un filtro KF, pero hay otras marcas como Neewer, que tienen una calidad muy bonita, muy buena, y estaríamos hablando de unos 70 80 euros según el diámetro de nuestro filtro. Y es algo que no puede faltar, ¿vale? Dentro de nuestra mochila, tanto como para hacer fotos como para hacer vídeo. En el caso de comprar un filtro ND variable, yo en mi caso he pillado 67 milímetros porque tenía claro los objetivos en los que yo lo quería utilizar, ¿vale? Si no lo tenéis claro y vais cambiando de material poco a poco con el tiempo, ¿vale? Vais avanzando, vais comprando objetivos cada vez mejores, yo os recomiendo pillar un filtro del mayor tamaño posible, es decir, hasta 82 milímetros. Yo creo que es algo adecuado de diámetro, ¿vale? Entonces pilláis un filtro de densidad neutra de 82 milímetros y os aseguráis no tener que reinvertir cada vez que os compráis un objetivo nuevo. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque existen una especie de anillos adaptadores que lo cual lo que hace es cambiar el diámetro del filtro. Es decir, yo tengo un filtro de 82 milímetros que lo quiero poner sobre un objetivo de 55 milímetros de diámetro. Bueno, pues esto es fácil. Lo pongo en mi filtro, en mi rosca conversora, ¿vale? Voy haciendo pues esa escala, ¿vale? Hasta llegar al 55 milímetros por ejemplo, la rosca de otro objetivo más pequeño, y podría utilizarlo perfectamente porque no supera la superficie de diámetro de los objetivos más pequeños, con lo cual tendríamos un filtro para todos nuestros objetivos, ¿vale? Bueno, y para finalizar quería hablaros sobre otros tipos de filtros, ¿vale? Que yo realmente no utilizo y no tengo porque no soy fotógrafo especialista en paisajes, por ejemplo, o no soy especialista en tipo de cine de pues motion blur o anamórfico, etc, etc. He de decir que pues tenemos una gama amplísima de filtros, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos los filtros Lee, que llevan su propio portafiltros que nos serviría para todos nuestros objetivos, que lo que son, en vez de ser filtros circulares, serían filtros pues rectangulares, ¿vale? En este caso serían así, y tenemos filtros igual polarizados, tendríamos ultravioletas, tendríamos filtros de densidad neutra, tendríamos filtros de degradado. Entonces, todos estos filtros se podrían ir stackeando, ¿vale? Y pues sería
realmente algo con lo que trabajar muy a gusto, pero para lo cual necesitamos tener mucho tiempo para tomar cada una de nuestras fotos o de nuestros vídeos, nuestros planos, ¿vale? En este caso yo no lo utilizo porque como realmente trabajo sobre todo en situaciones en las que no tengo mucho tiempo para andar decidiendo, probando y cambiando, yo opto por lo rápido, que en este caso pues son filtros de este estilo, circulares, y estoy más que servido y más que contento con este tipo de filtros, ¿vale? Luego tendríamos, tanto para foto como para vídeo, otros tipo de pues, filtros, ¿no? Que lo que hacen sería añadir como blur, desenfoque a nuestra imagen, o filtros correctores de balance de blancos, es decir, pues tendría un corrector de naranjas o un corrector de azules, según la toma en la que estuviéramos tomando, tendríamos que ir corrigiendo, o incluso filtros que imitan los flares anamórficos. En este caso, bueno, pues para los que no sepan lo que es una lente anamórfica, es como cambia todo el sistema de, pues, de diafragma, ¿no? En vez de ser palas normales, serían otro tipo de palas, y por ejemplo, el ejemplo más claro sería pues las luces que entran a través de nuestro objetivo, ¿no? Que se verían unos halos de ciertos colores, o naranjas o azules, según el tipo de objetivo, según el color del flare que dé el objetivo, ¿vale? Y pues si lo habréis visto en las películas, ¿vale? Muchas veces cuando encienden una linterna, la luz en vez de verse circular, se ve como con una línea así que rellena todo el ancho del plano, ¿vale? Pues en este caso tenemos filtros de ese estilo que nos harían pues ese efecto anamórfico, siempre salvando que un anamórfico trabaja con otro tipo de lente y se vería la imagen de otra manera, o sea, es decir, el anamórfico tendríamos una imagen mucho más alargada y achatada, que luego tendríamos que corregir en nuestro editor de vídeo, tanto en DaVinci como en Premiere o en cualquier programa que utilicemos, y en este caso, si utilizamos nuestros objetivos con ese filtro, tendríamos la imagen literal como la queremos, tanto en tamaño y en forma, y tendríamos una especie de falseo de esos halos. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un comentario y un like y os estaré leyendo. Y si tenéis sugerencias de los siguientes vídeos que queráis que grabe, pues bueno, dejádmelo también en los comentarios y os estaré leyendo. Chao, chao.